Este material tiene el propósito de introducirnos al estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a congregarse con nosotros. Muy buenas tardes. En el estudio del Camino Nuevo y Vivo del año 3, trimestre segundo, que tiene como base la epístola de los Hebreos, con el título general, Hermanos Santos, considerad a Cristo Jesús. Y la lección que nos estará ocupando esta tarde se titula como Sumo Sacerdote. Los peligros sobre los cuales el autor exhorta a sus lectores para no caer en pecado. Y son tres: no escuchar con diligencia la voz de Dios, que se encuentra en el capítulo 2, versículo 1, que dice la palabra de Dios así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Atender a las cosas que hemos oído, estas son las que nos ha hablado por el Hijo, Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Estas son las cosas que nos ha hablado por el Hijo, para que no marchemos sin rumbo, a la deriva, resbalándonos. Dice la Escritura, deslicemos. Como segundo punto, que no practiquemos la exhortación entre la familia de Dios. 3:1. Que tanta falta nos hace en la iglesia hoy. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de Cristo Jesús. Después dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y como punto número 3, regresar a la antigua dispensación. Capítulo 4, versículos del 4 al 6. El autor sagrado exhorta a su pueblo por observar malos hábitos y menciona 3. Descuido de la salvación. Dice la palabra de nuestro Dios, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? No descuidar esa salvación tan grande. El segundo punto, el desinterés para oír. Falta de interés al escuchar la palabra de Dios. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto sabéis hechos tardos para oír. Hebreos 5:11. O también un desarrollo lento. Hebreos 5:12.
porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Estos malos hábitos se pueden presentar en nuestras vidas y es una fuerte advertencia para la iglesia de hoy. Así que no descuidemos una salvación tan grande, no mostremos desinterés para oír la palabra de Dios. Tenemos que crecer, no tener un desarrollo lento, pero hay que practicar, hay que leer la Escritura a diario, hay que orar al Señor, hay que pasar momentos de quietud al lado de Él y con la Escritura abierta. Con esto como contexto, meditaremos en la lección del pasaje que nos ocupará en Hebreos 5, del 11 al 6:20. Y dice la palabra de nuestro Dios así: los versículos del capítulo 5, versículos del 11 al 14, estos versículos nos introducen a una seria advertencia a todos los creyentes espiritualmente inmaduros, y continúa todo el capítulo 6, no perdiendo de vista este contexto. El versículo 11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hechos tardos para oír. Mucho que decir. Si vemos el contexto, es acerca del sacerdocio de Cristo, cuando habla del sacerdocio arónico, pero después del sacerdocio de Cristo. Por eso mucho que decir. Y difícil de explicar. ¿Pero por qué difícil de explicar? Por una razón muy fuerte que aquí nos dice: por cuanto os habéis hechos tardos para oír, tardos para aprender, tardos para meditar, tardos para investigar, como lo hacían los bereanos en Hechos 17, 11, y dice así: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, si es difícil de explicar por la razón de que somos tardos para oír, porque no escudriñamos, porque no buscamos en las Escrituras si todo lo que se nos dice es cierto, como los bereanos lo habían hecho. Versículo 12, porque ciertamente que después de llevar tanto tiempo, deberíais ser ya maestros. Si parafraseamos esta frase, diríamos: se ha transcurrido el tiempo sin provecho. Y todavía hay necesidad de que alguien nos enseñe las verdades más elementales de la palabra de Dios. Os habéis vuelto como quien necesita tomar leche, porque es incapaz de digerir alimento sólido. El que se mantiene de leche
lo entendemos, es un bebé, no ha madurado, no ha crecido. En este caso, no tiene experiencia en la palabra de justicia, porque es niño, no ha reafirmado la doctrina verdadera del Evangelio. El autor sagrado compara a estos inmaduros como recién nacidos y los exhorta: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y remarco 4 palabras: desead, la necesidad que tiene un niño. Esa necesidad debería de ser en aquellas personas que se sienten inmaduras. Desead la leche espiritual. La leche espiritual no adulterada nos habla de la palabra de verdad, de las escrituras. Esa es la leche espiritual no adulterada. Podríamos buscar a través de libros, a través de filosofías, a través de religiones, pero la leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios, con un propósito: para que por ella crezcáis, con un objetivo, para salvación. Primera de Pedro 2:2. Por eso deben estar bien selladas en nuestro corazón las verdades elementales del Evangelio. ¿Para qué? Para no quedarnos estancados en infancia espiritual, para que no carezcamos del conocimiento, la experiencia y la discreción en la palabra. En cambio, el alimento sólido es apropiado para los que han alcanzado madurez, hombres maduros, más bien siervos maduros, quienes por la práctica tienen sus facultades ejercitadas para distinguir una cosa de otra, señalando la diferencia que hay entre ambas cosas, entre el bien y el mal. Como dice aquí la palabra de Dios, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este creyente, en este mismo sentido, tiene que ver o está relacionado con Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6, donde dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, ojo, madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Efesios 4:13 no los reafirma, donde dice de la siguiente manera: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El cristiano maduro debe procurar tener una formación firme, extensa,
profunda de la palabra de Dios, como los consejos de Pablo a Timoteo en su segunda carta que le escribe a su hijo en la fe, y le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, el propósito de la madurez, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué hermosos consejos de Pablo hacia Timoteo. Y a la vez presentar defensa ante todo aquel que demande razón de nuestra esperanza. La madurez requiere 3 cosas. Primero, requiere tiempo, como dice aquí el versículo 12. Debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, ¿qué ha pasado con ese tiempo? Tiempo mal aprovechado, requiere de tiempo, requiere de estudio, de oración, de dedicación a la palabra de Dios, de pasar tiempo en la meditación diaria. Requiere de experiencia en el uso de la palabra para poder discernir entre el bien y el mal. Bien, aquí hablamos de aquellos que debiendo ser ya maestros, aún todavía tienen la necesidad de que alguien les enseñe. El capítulo 6 nos abre con un por tanto, dejando ya los rudimentos de Cristo, la enseñanza primaria y la base de nuestra fe en Cristo Jesús, siguiendo adelante a la perfección, no volviendo a los rudimentos, y nos marca cuáles son los rudimentos. El arrepentimiento de obras muertas. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Hebreos 9:14 nos dice así: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Es un primer rudimento. La doctrina de bautismos. Podemos encontrar en la Escritura varios bautismos. El bautismo del Espíritu Santo, Lucas 3:16. El bautismo de arrepentimiento, Marcos 1:4. El bautismo de Cristo, Mateo 20:23. El bautismo en agua, Lucas 3:21 y Hechos 1:15. La imposición de manos en la antigüedad, en los Hechos capítulo 6, cuando les imponían las manos a aquellos para el servicio del Señor. La resurrección de los muertos, Primera de Corintios 15:20. Y el juicio eterno. Entonces, el que es cristiano maduro ya no va a regresar a esto, pero los que son niños buscan todavía que se les explique todos estos rudimentos. Dice el capítulo 6, quienes recayeron, capítulo 6:6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios,
y exponiéndole a vituperio. Esos que recayeron es el grupo de aquellos creyentes que habían gustado de la palabra, fueron iluminados, fueron hechos participantes del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero lamentablemente recayeron. Y ellos piensan que otra vez van a ser renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Esa no es prerrogativa de nosotros, pero es del Señor, porque aquí lo está diciendo, que recayeron. Nosotros, como hijos de Dios, ¿qué se puede mostrar hacia el nombre del Señor Jesús? Capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Qué se puede mostrar? Hacia su nombre, hacia su persona, solo decirle, mostrarle gratitud, adoración, honra, pleitesía al nombre del Señor Jesús. Es grande este pasaje, pero es una advertencia muy fuerte, una advertencia para aquellos que solamente se dedican en tiempo, en espacio, a ser oyentes. En otras palabras, a conformarse sin prepararse. Y aunque esto no tiene que ver nada con una profesión, porque esto es de un espacio eterno, de una vida eterna, tenemos que prepararnos, tenemos que dedicar tiempo, pero también tenemos que practicar todo aquello que hemos aprendido, porque hemos sido enseñados, dirigidos, educados con Espíritu Santo de Dios. El Señor bendiga su palabra. Oremos. Dios nuestro, te damos las gracias por este hermoso pasaje que nos habla de lo que nosotros, como hijos tuyos, ¿cuánto te costó? Todo fue por amor, tú diste tu vida por nosotros. Hoy nosotros tenemos que dar todo por ti. Nuestro trabajo, en la obra, en el servicio, en lo que tú demandes, porque somos tus siervos, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Señor. Y a un Señor se le escucha, se le obedece, se le cumple. Gracias, amado Dios, porque con estos pasajes nos haces ver nuestras grandes responsabilidades, deberes, compromiso al Dios de los cielos. Gracias, Padre, por estos momentos. Bendice tu palabra y que esta palabra, así como a los que estudiamos estos pasajes, trae vida, lleve vida para aquellos que las escuchan. En tus manos ponemos todo esto y te damos la gratitud. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Le invitamos a asistir a nuestras reuniones.